29 años después, aniversario de la democracia hoy, hemos invitado a un experto, el analista político don Julio Aliaga, que nos contará su balance de estos casi 3 décadas de vida democrática en el país. ¿Cómo está Julio? Gracias por llegar, buenas tardes, tome asientito. ¿Cómo está el país desde el rayos láser de la democracia 29 años después? Por favor, y buenas tardes. Buenas tardes, hombre invisible. Pues sí, 29 años después de un 10 de octubre de 1982, don Hernán Siles Suazo, que llegaba a ser presidente, el primer presidente democrático de este intento de construir una democracia a la boliviana, a trancas y barrancas, a nuestro estilo. Pues él había sido presidente del 56 al 60. Y por el voto universal, pero una democracia pluripartidaria, una democracia como la que conocemos hoy, es por primera vez el 82, en 1956 y el 52, eran elecciones que se ganaban con 90% de los votos, donde la gente iba muy manejada. Eran las secuelas de una revolución muy importante en nuestra historia. El 82 no, fue otra generación, una generación, mi generación también, que creímos en serio esto de la democracia, por lo menos en 5 pilares de la democracia que sirven para evaluarla. 1, la elección popular a través del voto igualitario entre la gente. 2, las instituciones democráticas, el gobierno de las instituciones y no de las personas. 3, el gobierno de las leyes y no de los caudillos. Y por lo tanto 4, las normas, y 5, los procedimientos. Eso es la democracia, es un sistema que funciona así. Evaluamos la democracia hoy en el 2011, 29 años después, en esos 5 parámetros, diríamos, de esa democracia. El 1, el 2, 3, 4 y 5. Don Julio, usted tiene la palabra. Bueno, empecemos por decir que la democracia existe, que estamos viviendo un momento democrático, a pesar de las muchas críticas al gobierno que se le dice autoritario y demás. Dentro de la democracia hay estas posibilidades, ¿no? Primer parámetro, hombre invisible, las elecciones y la forma de elegir. Desde luego que hemos mantenido, seguimos manteniendo y seguiremos manteniendo este rotar de los líderes y las personas que se hacen autoridades en el gobierno a través del voto igualitario. Hay solamente un pequeño detalle, que con la aparición de los diputados indígenas, ¿no? Es un espacio de representación que está vinculado no solo a la elección, sino además a la procedencia. Y eso ha creado un clivaje, un pequeño problema. Y más ahora, ¿no? Con todo el problema de la marcha indígena, el TIMNIS, eso se ha complicado más todavía. Tanto circunscripciones indígenas, después a palos con los indígenas, no se entiende mucho. Se entiende bien porque se ve bien, así ha sido. Pero se ha creado por eso en la democracia boliviana esta diferenciación de 2 tipos de ciudadanía, y eso está trayendo problemas, lo estamos viendo, y más problemas va a traer a futuro. Pero en todo caso seguimos eligiendo por voto universal e igualitario a nuestras autoridades. Pero ya no tan igualitario, porque en estas elecciones del domingo es igualdad de género, que en una columna de la papeleta electoral pues se votará 2 veces, que eso tampoco es muy normal, ¿no? No, en realidad lo que se ha hecho ha sido, en esta última columna se han vuelto 2 columnas, ¿no es cierto? Una de mujeres y otra de hombres, de tal manera de no confundir a la población y votar una vez en cada columna, pero en términos reales, es cierto, estamos votando 2 veces para un mismo cargo. Así es. El segundo parámetro de la democracia. Primero es en las elecciones. ¿Usted cree que las elecciones, como ahora parece que está de moda, porque el invisible no está muy de acuerdo, que son la columna vertebral de la democracia? La columna vertebral de la democracia son las instituciones, no las elecciones. Las instituciones, desde luego. Las instituciones, las normas, los procedimientos y formas democráticas de elegir. Es decir, que haya rotación. No siempre votar por el mismo. No, que haya rotación, pues que venga uno después de otro, para que no sea, porque 50 años en el poder, ahí está Fidel, ahí está Gaddafi que se acaba de ir. Siempre las cosas terminan mal. La democracia en ese sentido es sabia, permite que haya renovación, que vengan nuevas personas, nuevas ideas, aire fresco, nuevas generaciones. Don Julio, el primer tema electoral, el segundo tema institucional, el tercer tema normas y leyes, tiene la palabra.
La democracia en normas y leyes, como decíamos, hombre invisible, en esta cultura del desacato en el país, ha sufrido este último tiempo embates duros y las normas no se cumplen. El TIPNIS está ahí. Yo creo que la mitad del TIPNIS y la mitad del apoyo del TIPNIS no es tanto ecológico, no es que nos hayamos vuelto ecologistas. Yo apoyo la marcha del TIPNIS, pero no la apoyo por ecologista, nunca he sido ecologista, casi no termino de entender eso. Yo lo que apoyo en esta marcha es porque se cumpla la ley. Yo creo que en Bolivia ahí hemos avanzado y retrocedido un poco también este tiempo, porque se le da menos importancia a que se cumpla la ley que el que se le pretendía dar antes, y la democracia es cumplir la ley. El cuarto el último el tercero y cuarto es tercero normas y normas y leyes. ¿Qué diferencia hay entre leyes y normas? Yo las diferencio en leyes para los gobernantes y normas para las instituciones, ¿no es cierto? El gobierno, los gobernantes deben estar sujetos a la ley, sobre todo a la ley y a la norma también, y las instituciones, que son este detalle burocrático complicado, sujetas a las normas, si no, no existen instituciones válidas en democracia. Julio, hay un tema que en el mundo, el caso de Grecia, que ya las leyes, y no lo decimos solo por nuestro medio, han quedado un poco, no sé si rígidas, y angostas, y inaplicables. Es decir, se dijo hasta hace 2 o 3 años, el caso de Islandia, Grecia lo ha confirmado, que los estados no quebraban, o sea, había una suerte de ley macro en el mundo que ya se quebró. Ya hay leyes, hay constituciones y constituciones. Por ejemplo, la Constitución norteamericana es una constitución más flexible, es más abierta. Son pocas normas las que marcan el rumbo de En Gran Bretaña no hay constitución. En Gran Bretaña no hay constitución, es más y funciona muy bien, es una democracia muy estable. Hombre, hay ahí lo constitucionario de la ley que se va acumulando en la jurisprudencia. Y ahí en Gran Bretaña, y eso ojalá pudiéramos algún día en Bolivia aprenderlo, son los jueces los que hacen que la Constitución sea una práctica, una costumbre consuetudinaria permanente. Los jueces son los responsables de que esa Constitución que no existe se cumpla. Así es otra forma de hacer y pero hasta ahora no ha habido una, ni siquiera en Estados Unidos tiene las enmiendas a la Constitución, es una Constitución con Washington muy simple, muy sencilla, ellos tienen normas, pero en Inglaterra, en Gran Bretaña, mejor que Gran Bretaña, ninguna. Yo creo que Uruguay, Costa Rica desde luego son un ejemplo de democracia en el continente, no han tenido que recurrir a caudillos, por ejemplo, los últimos años, cosa que en Venezuela, en el Ecuador y en otros países, en el nuestro también, siempre tenemos que recurrir a un mesías, a un caudillo, para que nos venga a solucionar los problemas, porque las otras partes no les tenemos confianza. ¿Por qué, ya llegando al final, don Julio, cómo podríamos potenciar la institucionalidad en el país? ¿Qué medidas habría que hacer a su juicio de forma, un poco la gente, los oyentes en Radio Fides y los televidentes en Fides Televisión, que saludamos a los televidentes de Canal 15, Canal Abierto, le preguntarían a usted cómo hacer que podamos avanzar en la parte institucional? En todas las partes avanzar, yo tengo solamente una respuesta, hombre invisible: educación, educación, educación y más educación. O sea, los pueblos, que desde luego que esto implica ingresos económicos, buena distribución, justicia social, todo eso está implicado, pero para que los pueblos avancen en democracia, con instituciones, respetando los procedimientos, haciendo y teniendo fe en la norma, y en fin, todos estos detalles, educación, educación, educación. ¿Educación de qué tipo? Porque educación en el hogar, educación, porque a veces creemos que la educación es tema de establecimientos educativos, pero la educación es un proceso socializador que empieza en el papá, la mamá, cuando ya no hay papá y mamá ya el proceso educativo entra en una quiebra original. El tema educativo es mucho más complejo que el aula. Claro, es mucho más complejo que el aula, es la televisión, es la familia, es el maestro, es las instituciones secundarias, es la iglesia, es el club. Bueno, pues es esa educación, pero sobre todo el eje pilar, el que controla el Estado, porque el Estado no puede controlar el espacio privado de la familia, puede influir, ¿cierto? Pero el eje central, el pilar, que es el que controla el Estado, que es la educación
del aula, del colegio, de la universidad, tiene que ir encaminada no a recitar como un loro, sino a hacer una práctica permanente de democracia en la propia institución. Julio Aliaga, analista político, hoy, 29 años después, el año próximo, si todavía Dios nos concede vida, estaríamos con 3 décadas de democracia. Don Julio, su despedida, muchas gracias. Buenas tardes. No, muchas gracias, hombre invisible, a usted por la oportunidad, por el gusto de estar en la pantalla y en la radio, y un saludo grande a los que están escuchando y viendo. Nos vamos con nuestros auspiciadores en El Hombre Invisible en Radio Fides y en El Hombre Invisible en Fides Televisión. ¿Nos aguardan, por favor?